con drones y explosivos las oficinas de la Unidad Antisecuestros de Baja California en Tijuana. El uso de los explosivos y drones por los grupos criminales es cada vez más común y está más extendido. Y las instituciones de seguridad, salvo algunas fuerzas militares, no están preparadas ni equipadas para enfrentar estos ataques. Mire usted, al mismo tiempo se detuvo un alto dirigente, así lo presentaron, de la CTM, líder, lo presentaron como sindicato de transportistas, Nazario Ramírez. Eso los habíamos informado ayer, pero hoy se dijo esto de que era también dirigente de la CTM, está acusado de ser uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco y en Puebla. Sería la primera vez que un alto líder sindical aparece judicialmente relacionado con un cártel de la droga, pero ni por supuesto que no es el único. Hay muchos y están cada vez más enquistados, cada vez hay más sindicatos o grupos sindicales o grupos que se presentan como sindicatos que en realidad funcionan como parte de los cárteles de la droga, como entes de distribución, de transporte y muchos como entes de extorsión para la ciudadanía. Son imágenes del ataque a las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General en la delegación Playas de Tijuana, en Baja California. De acuerdo con los reportes, al menos 3 drones sobrevolaron el patio de la dependencia y dejaron caer explosivos. Al mismo tiempo, se reportó una balacera cerca del inmueble. 31 playas se están tirando con granadas. 10-4, adelante 10, 2 unidades de apoyo para 650. De inmediato, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana hizo un llamado a sus ciudadanos para protegerse de los ataques. A través de la red social X, publicaron que había reportes de un ataque contra las oficinas de la Fiscalía de Baja California en Playas de Tijuana. Además, les pidieron seguir las noticias locales y mantenerse alejados de la zona. Finalmente pidieron informar a sus amigos y familiares de su situación y si necesitaban asistencia de emergencia, proporcionaron teléfonos tanto en México como en la Unión Americana. La fiscal María Elena Andrade precisó que no hubo heridos. Detalló que los explosivos utilizados fueron caseros. 3 vehículos particulares y 1 oficial fueron dañados. Estos artefactos explosivos son hechizos. Quiere decir que son unas botellas de plástico que contienen clavos, balines, fragmentos de metales dentro de dicha botella de plástico, las cuales se accionan, las llevan con el dron, las trasladan de una distancia muy lejana, que son kilómetros o pueden ser kilómetros, y accionan un tipo de pólvora. Los primeros datos que arroja la investigación señalan que el ataque estaría relacionado con detenciones recientes. Además, se informó que la agresión será investigada como terrorismo. También se reconoció que los ataques podrían estar relacionados con el incendio a 2 instalaciones de la Fiscalía a mediados de septiembre. En otro caso, también en Tijuana, destituyeron al director del penal de La Mesa luego de la difusión de una transmisión en vivo realizada por 3 internas. En las imágenes, las mujeres aparecen hablando frente a la cámara y mostrando su vida cotidiana en las celdas, lo que expuso el uso de celulares. Aquí en el penal de La Mesa, 4 años, 4 meses. La gobernadora Marina del Pilar Ávila reconoció que la tecnología de los bloqueadores de señal quedó rebasada con la red 5G y anunció que se inició su renovación en el penal. Autoridades penitenciarias adelantaron que se reforzarán los controles y se supervisarán otros reclusorios para evitar hechos similares. En otra acción, autoridades detuvieron a Nazario N., acusado de ser uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco y Puebla. Este sujeto era secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México en Jalisco. Los trabajos de inteligencia arrojaron que Nazario es responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Al hacer el seguimiento, se identificaron varios domicilios utilizados por la célula criminal para la comisión de diversos delitos. Con base en esta información, un juez de control otorgó las órdenes de cateo a 4 inmuebles, logrando así la captura del líder sindical y otras 2 personas en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara.
Durante el operativo se aseguraron 2 armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles de distintos calibres, 1 kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, además de diversos dispositivos móviles y 5 vehículos, uno de ellos blindado. Nazario era conocido como un dirigente influyente dentro del transporte afiliado a la CTM. Su figura pública estaba ligada a la gestión de rutas, permisos y negociaciones gremiales. Sin embargo, detrás de esa fachada sindical, las autoridades lo señalan como un operador del cártel Jalisco Nueva Generación, encargado de extorsiones, cobros de piso y distribución de droga. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Cada vez hay más grupos sindicales que manejan distintos negocios del crimen organizado, sobre todo la extorsión, el transporte, como este sujeto que fue detenido en Guadalajara. En Valle de Bravo la extorsión, la venta de materiales de construcción es manejado también por un supuesto sindicato, con todas las comillas que usted le quiera poner. Pero lo que ocurre en Baja California, lo que le estábamos mostrando, lo que ocurre en Baja California, uno de los estados más importantes del país, limítrofe con Estados Unidos, la principal puerta de entrada y de salida de personas con Estados Unidos, una de las fronteras más transitadas del mundo. Es vergonzoso. La gobernadora María del Pilar no tiene visa. Su esposo, ahora ex esposo, anunciaron que rápidamente se divorciaron. Tampoco tiene visa, se la quitaron y está acusado de distintos delitos. Hay un ataque con drones y explosivos contra la Fiscalía del Estado. Un ataque de estas características sería un escándalo en cualquier país. Aquí lo vemos prácticamente como una noticia más. La fiscal del Estado explica que son artefactos hechizos. Son artefactos hechizos que a usted lo matan porque son bombas, aunque sean hechizas, aunque no sean de fabricación militar. En el reclusorio, las detenidas hacen películas porno y envían y lo transmiten por streaming en vivo. Y el gobierno del Estado y la gobernadora dicen, no, es que la tecnología quedó rebasada por el 5G. Hace años que hay esa tecnología, simplemente no controlan nada. Después se preguntan por qué les quitan las visas. Es vergonzoso lo que ocurre en Baja California y viene ocurriendo desde muchos años atrás. Viene ocurriendo desde muchos años atrás, pero se ha intensificado la violencia y los hechos, por ejemplo, esto de los drones que llegaron simplemente a lanzar estas bombas hechizas en casa que han prácticamente destruido el lugar, los coches y más. Bueno, eso sí es nuevo. Y hoy se cumple una semana de las lluvias torrenciales que azotaron la Huasteca y la ayuda sigue sin llegar a muchas comunidades. Unas 100 de ellas siguen incomunicadas y el número de muertos ya asciende a 70, mientras que los desaparecidos son hasta ahora 72. En Poza Rica, Veracruz, les llueve sobre mojado. A una semana de las inundaciones, habitantes de las colonias afectadas denuncian robos en sus viviendas, además de otros delitos. Pues aquí velamos ya nosotros, porque no hay nada de que vengan a cuidar. Aquí unos se van turnando para poder vigilar que no se meta la gente. Hay mucho vandalismo aquí. Se andan metiendo en las casas, como las ven solas, la gente se tiene que salir, no se van a quedar a dormir en sus casas si están inundadas, si están mojadas, tienen que irse. Es cuando entra el vandalismo a la colonia, a las calles. Y sí, la ayuda no llega a los lugares más afectados, mucho menos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Alfonso Reyes Garcés. No hemos tenido tampoco a alguien que en el aspecto de seguridad no hay nadie quien nos proteja, pues de esos actos de rapiña. En la mayoría de las regiones con daños aún no terminan los trabajos de limpieza, no tienen suministro de energía eléctrica y la ayuda brilla por su ausencia. Los que no dudan en apoyar al prójimo son los ciudadanos. Transportistas de la ciudad de Veracruz se sumaron a los trabajos de limpieza con maquinaria y personal. Ese fin de semana vamos a enviar maquinaria y van a mandar personal precisamente para la limpieza que sí urge, principalmente por temas sanitarios. Son diferentes tipos de maquinarias y son 18 personas. Se van a concentrar en la ciudad de Poza Rica. También entregarán víveres y productos de limpieza.
En la congregación de Juana Moza, una de las más golpeadas entre las más de 70 comunidades afectadas del municipio de Tuxpan, al norte de Veracruz, las familias sobreviven entre el agua estancada, el lodo, la pérdida y el olvido. ¿Vinieron a censarlos? ¿Ya vinieron a ver? Nada, no ha venido ahorita nadie. ¿Y qué les hace falta? Pues ahorita agua principalmente porque para bañarnos andamos todos llenos de lodo. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, hasta el momento suman 70 personas fallecidas por las lluvias en Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Además, siguen sin ser localizadas 72 personas en la región. Estado por estado, en Veracruz se contabilizan 40 municipios afectados, 30 personas fallecidas y 18 pobladores no localizados. En Puebla, autoridades emitieron la declaratoria de desastre natural. Son 23 municipios afectados, 17 de ellos requieren de atención prioritaria. Hasta el último reporte confirmaron 18 personas fallecidas y 5 desaparecidas. En el caso de Hidalgo, son 28 municipios afectados, 21 personas fallecidas y 49 personas no localizadas. En San Luis Potosí se reportan 12 municipios afectados sin personas fallecidas, mientras que en Querétaro se tiene el registro de 8 municipios afectados y 1 persona fallecida. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Y ahí, particularmente en Veracruz, no solamente en Poza Rica, porque Poza Rica son las imágenes que hemos visto, pero hay muchísimas comunidades que están alejadas, que no tienen prácticamente nada y en donde ni siquiera ha llegado la ayuda. Bueno, en ese estado, en Veracruz, y lo hemos dicho, es inconcebible que la gobernadora Rocío Nale simplemente haya cancelado el seguro para gastos catastróficos, como por ejemplo en este caso. ¿Por qué? Porque quería ser una aseguradora ella y entonces decidió que iba a cancelar el seguro. Por supuesto, la aseguradora de ella nunca le echó a andar, no tiene los permisos, ahora no hay ni siquiera un seguro para poder sacar adelante a Veracruz de toda esta catástrofe. Es una vergüenza la forma en que están gobernando, particularmente en ese estado. Y vamos a otra historia también relacionada con la corrupción. La exdirectora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, no solo está acusada de malos manejos de fondos en esa institución, sino, vea usted qué conveniente, le entregó un contrato a una empresa constructora que diseñó y construyó obras públicas, le entregó contratos de obras públicas y ese mismo estudio, pues nada, construyó nada más ni nada menos que su casa y la casa de su propia hija. Y este contrato, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de un contrato de asignación directa para que esta misma empresa de arquitectos construyera el Museo Calán. Este museo inaugurado en 2024, que por supuesto ese contrato hizo que le saliera gratis su casa y la de su hija a Álvarez Bulla, pero que ni siquiera ha abierto sus puertas. Álvarez Bulla, hay que recordarla, es la misma que procesó de la mano con el fiscal Gertz a todo el Consejo Consultivo del CONACYT. Sí, los científicos que estaban altamente reconocidos, la que impulsó también esta mujer la prohibición del glifosato y del maíz genéticamente modificado, que nos provocó una multa de miles de millones de dólares en el TEMEC. Y también Álvarez Bulla prometió la vacuna patria contra el COVID, que terminó apareciendo muchos meses después de la conclusión de la pandemia y, por supuesto, sin la certificación de calidad alguna y que efectivamente sirviera esta vacuna patria para cómo han ido mutando los virus del COVID. Es una vergüenza que, además de todo, imagínense, le pagamos su casa y la casa de su hija, Jorge. Bueno, ahí están las cosas. Vamos a otra historia. En el Congreso estadounidense denunciaron al gobierno mexicano por estar sosteniendo económicamente a Cuba vía la entrega de crudo y combustibles. En los últimos 4 meses, México ha enviado más crudo que nunca a la isla, combustibles por un valor de $3,000 millones. Son cifras oficiales de Pemex, no lo estamos inventando. Dijo la presidenta Sheinbaum que se trata de una venta, pero lo que sucede es que Cuba no paga por ese combustible. Entonces, vender sin cobrar se llama regalar. Y a eso se suma la negativa de la mandataria de ir a la Cumbre de las Américas en República Dominicana, porque no están invitadas Cuba, Nicaragua y Venezuela, o sea, las 3 dictaduras de América Latina. Ahora defendemos dictaduras. Durante años la política exterior de México luchó contra ellas.
El congresista republicano por Florida, Carlos Jiménez, acusó a la presidenta Sheinbaum de oxigenar la dictadura asesina en Cuba y advirtió posibles consecuencias para las relaciones comerciales de México con Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el legislador de origen cubano dijo que denunció a la mandataria mexicana ante el Congreso estadounidense por su cercanía y ayuda al régimen cubano. Las declaraciones del congresista republicano se dan luego de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción que dio a conocer que el gobierno de México, a través de Gasolinas Bienestar, filial de Pemex, estaría utilizando un barco petrolero que se encuentra en la lista de sanciones del gobierno de Estados Unidos para transportar combustible a Cuba. Hicimos también revisión de rastreo satelital de estos buques y es así como hemos dado con algunas embarcaciones como el Ocean Mariner y como el buque Sandino. El buque, identificado como el Sandino, habría llevado hidrocarburos desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, hasta la isla caribeña. La polémica reside en que la embarcación fue sancionada en septiembre de 2019 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro por haber transportado petróleo de Venezuela a Cuba. La investigación también destacó un aumento en la cantidad de combustible subsidiado que México ha enviado a Cuba, pues en el segundo trimestre del año el valor de estos envíos superó los $3,000 millones, cifra que triplica los $1,000 millones registrados en un periodo más largo, el de julio de 2023 a septiembre de 2024. Estamos hablando de, en pesos mexicanos, alrededor de 60,000 millones de pesos. Tan solo entre mayo y agosto de este año, se contabilizaron 58 viajes de embarcaciones con hidrocarburos hacia Cuba, lo que demuestra una participación activa de México en el suministro de combustibles a la isla. Todas las exportaciones son a nombre de Gasolinas Bienestar SADCB, que como les comentaba es la filial de Pemex, para enviar precisamente combustible a la isla de Cuba. Gasolinas Bienestar se creó en 2022 para enviar hidrocarburos a Cuba y desde su arranque ha registrado millonarias pérdidas que han pasado factura a petróleos mexicanos. Pues es de todos conocido la situación financiera por la que atraviesa Pemex. La mañana de este jueves, la presidenta Sheinbaum afirmó que no se trata de una donación, sino de una compra de combustible y explicó que México exporta diésel excedente como parte de su política de ayuda humanitaria. Cuestionada sobre si estos envíos podrían afectar la relación comercial con Estados Unidos o el cumplimiento del TEMEC, la presidenta descartó cualquier riesgo diplomático. Durante su conferencia aprovechó para anunciar que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre en República Dominicana, en protesta por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Indicó que su gobierno evalúa si enviará una representación de la Cancillería en su lugar, pero reiteró que su posición política será no participar mientras haya países excluidos del encuentro continental. La Cumbre de las Américas reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de las 35 naciones del continente americano. La lista incluye a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos y México. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y cuando nos dicen desde la conferencia matutina que la ayuda de estos hidrocarburos es ayuda humanitaria, es una mentira, porque ¿qué sucede? Si esa gasolina, si esos hidrocarburos fueran para ayudar a la gente de la isla que se queda horas sin luz, no tienen ni siquiera cómo arrancar sus coches porque no tienen gasolina, están viviendo literalmente en la pobreza más absoluta. Si esa ayuda fuera para esa gente, lo aplaudiríamos todos los mexicanos, diríamos, está bien que México se siga endeudando de la manera que lo está haciendo, pero estamos apoyando al pueblo cubano. Pero no nos confundamos, no se está apoyando al pueblo cubano, se está apoyando al gobierno cubano que tiene sometido al pueblo cubano. Y vamos a otro tema, la lista de nuevos impuestos y derechos aprobada por el Congreso abarca casi todo, desde los viajes de los menores de edad cuando salgan del país hasta las bebidas energetizantes, desde la venta por plataformas, si usted quiere comprar cualquier cosa en plataformas o hasta videojuegos. Aumentaron los impuestos y lo hicieron en todos los ámbitos posibles.
El paquete económico 2026 parece obrar más en contra de los mexicanos que en favor del pueblo. Para el próximo año habrá un alza en varios productos y servicios de consumo, incremento que desde luego golpeará los bolsillos de los ciudadanos. Empecemos por el costo de refrescos, bebidas saborizadas y sueros orales. De 1.6 pesos por litro en 2025, pasarán de 3.08 pesos por litro en 2026, porcentaje que afectaría a pequeños comercios locales. Si yo no vendo refresco, yo no lo genero de otro producto, ¿sí? Esa ganancia para poder salir el día, porque pues en el día hay que juntar para la renta, juntar para la luz, juntar para el agua y pues así que para juntar para uno mismo, ¿no? O sea, para por lo menos tener para comer. En el caso de los cigarros, el impuesto subirá de 0.85 pesos por unidad en 2026 hasta 1.15 pesos en 2030, es decir, un incremento del 25%. Pero ¿qué pasará con los videojuegos? En 2026 habrá un incremento al impuesto para los videojuegos considerados como violentos. Será del 8%. Desarrolladores de la industria pidieron eliminarlo, pues no es un escudo que proteja de la violencia. Un impuesto es únicamente una medida fiscal, no un instrumento con eficacia comprobada para proteger a la niñez. Y además podría tener como resultado el desarrollo de un mercado negro que pondría en riesgo a los usuarios e implicaría cero recaudaciones. En el caso de las apuestas y sorteos, pagarán 67% más, mientras que en las apuestas realizadas fuera de México tendrán una alza del 50%. Otra medida de recaudación que tomó el gobierno fue hacia los extranjeros. El permiso para turistas ascenderá a 983 pesos, un aumento del 14.2%, además del 100% en cuotas por documentos de residencia temporal y permanente. A esto se le agrega el formato de salida del país de menores de edad, que costará 294 pesos. Las actividades de ocio tampoco se escaparon. Entrar a Palenque o al Museo de Antropología costará 209 pesos, mientras que el acceso a Chichén Itzá se fijará en 104 pesos. Lo que hoy estamos viendo no es una ley federal de derecho, es una ley de impuestos que está disfrazada para ustedes y para pegarle a los más pobres, sí, a esos que ustedes dicen defender. Y es que la narrativa del gobierno federal, que en un inicio dijo que no habría impuestos, cambió. La realidad es que a partir de 2026 habrá una severa carga para millones de mexicanos, que, por si fuera poco, dudan en la transparencia de la recaudación. Pues esto es una cadenita de gente trabajadora, que realmente es el pueblo que está saliendo a, perdón por la palabra, pero a romperse la madre día a día para llevar sustento a casa. Veamos esta cajita en donde tenemos la recaudación. Vamos a poner la salud, la migración y la aviación. Si la revolvemos, todo el dinero sin transparencia acaba en las campañas electorales, en las empresas de Andy y en Morena. La Ley de Ingresos de 2026 prevé una captación de recursos totales de 10.193.683 millones de pesos, de los cuales más de 5 billones de pesos provendrán de impuestos. Dicen que no iban a aumentar los impuestos. Hay 26 aumentos de impuestos e impuestos nuevos, impuestos y derechos que se aprobaron en la nueva ley de ingresos. Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin de Estados Unidos y de Rusia respectivamente acordaron vía telefónica un nuevo encuentro presencial para tratar de poner fin a la invasión a Ucrania. Sin embargo, Rusia advirtió que el suministro de Tomahawk, de estos cohetes de mediano y largo alcance a Ucrania, supondría un nuevo nivel de escalada. Mientras tanto, Israel asegura que cumplirá con los acuerdos de paz allá en Gaza. We just had a call, as you know, with President Putin. I thought it was a very good call, so we'll talk about it maybe later. But it went very well. We're 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov.
and they'll be meeting pretty soon. Tras la llamada entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se acordó un nuevo encuentro presencial para poner fin a la invasión a Ucrania. La sede será Budapest, capital de Hungría. La hora y fecha no han sido confirmadas. Este será el segundo encuentro entre ambos mandatarios tras el que tuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska. Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin. A lo que Rusia advirtió que el suministro de Tomahawks a Ucrania supondría un nuevo nivel de escalada. But I do say to you, we need Tomahawks for the United States of America. De forma paralela, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Estados Unidos en busca de ayuda militar adicional, incluyendo misiles ofensivos de largo alcance. Para mañana tiene programada una reunión con el presidente estadounidense. Y en el otro conflicto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel alcanzará todos los objetivos militares que se propuso en Gaza. שהוא ישלם מחיר כבד מאוד על תוקפנותו. אנחנו נחושים להשלים את הניצחון שישפיע על סדרי חיינו לשנים רבות. En tanto, camiones con ayuda humanitaria vuelven a entrar a la franja de Gaza. El miércoles cruzaron el paso de Rafah para entregar alimentos y suministros esenciales. El envío de al menos 600 camiones diarios fue acordado en el alto al fuego entre Israel y Hamás, como parte de la primera fase del plan de paz. Miles de palestinos han emprendido el regreso tras 2 años de bombardeos. Lo hacen en medio de escombros, que hoy se calcula son 55 millones de toneladas, debido a que 83% de los edificios en Gaza están destruidos o dañados. Es el equivalente a 13 pirámides de Giza. Se estima que 68,000 personas murieron en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Pues así, de complicadas están las noticias en México y el mundo. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero recuerde, mañana tenemos una cita muy puntual aquí, Todo Personal, en punto de las 11 de la noche. Descanse, señor Bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.